dijimos que íbamos a usar algunos de los títulos de Jesús que no son los más comunes. Y no es en detrimento de los otros como Señor, Salvador, Rey, Profeta, Mesías, Cristo, sino que es una forma, son como ventanas, ¿no? Uno puede mirar por una ventana, por otra, mirando lo mismo desde distintos ángulos. Entonces, hemos elegido para esta parte maestro y después mañana hermano y amigo. Estos no son títulos que se hayan usado de manera central necesariamente en los siglos del cristianismo. Hay algunos títulos del Nuevo Testamento que son importantes en el Nuevo Testamento que jamás fueron títulos usados mucho en la iglesia, como hijo del hombre o hijo del ser humano, por ejemplo, que es central en los evangelios sinópticos y sin embargo nunca fue un título que se usó para él como parte de la liturgia. Pero bueno, como decía, pensar en Jesús como maestro no es contradecir el resto de lo que nos dicen los títulos, sino que es elegir una ventana para mirarlo y mirar algo que creo que es importante. Entonces empecemos con los evangelios. Jesús, el maestro de los evangelios. Ustedes saben, en algunos idiomas se dice maestro y significa algo así como señor también, como en francés, maître, o a veces lo llamamos al mesero, maestro, en Argentina. En algunos de nuestros himnos evangélicos aparece maestro en el sentido de señor. Por ejemplo, dad lo mejor al maestro, no sé si se acuerdan de ese himno. Dad lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma, de la verdad lucha en pro. ¿Se acuerdan? Algunos que ya dieron su juventud y su vigor se acuerdan. Se puede saber mucho de nuestras cristologías analizando las canciones que cantamos. Hay atributos y títulos que se repiten hasta el cansancio, pero otras dimensiones teológicas no aparecen casi para nada. Entonces vale la pena escuchar lo que cantamos también porque es una manera clave de transmitir la teología. En realidad, probablemente más que el sermón, mal que nos pese, los que predicamos, lo que cantamos es fundamental para bien o para mal. Presten atención a ver qué cristología están cantando este domingo. El tema es que si nos olvidamos en nuestra homilética o en nuestra alabanza de esta dimensión de Jesús, la dimensión de Jesús en cuanto a maestro, es posible también que estemos pasando por alto el contenido de lo que Él enseñó. No es inusual que Jesús pase a ser objeto de una predicación de manera bastante abstracta. O sea, ¿qué significa un aplauso para Jesús? ¡Un aplauso para Jesús! ¿Qué significa eso? Cristológicamente hablando. ¿Qué tiene que ver con sus enseñanzas? ¿Qué hubiera dicho él de un aplauso para Jesús? Me pregunto. Capaz que ustedes acá en Guatemala no lo digan a eso, no lo sé. Es posible hablar mucho de él, pero minimizando el contenido de lo que él enseñó y lo que él vivió, lo que él fue. Por eso es importante no olvidarnos de Jesús el Maestro, ¿no? Y entonces, para acercarnos al tema, podemos discernir dos vertientes importantes. Por un lado, observamos en los evangelios que se usa este título a menudo. El pueblo responde a él de manera espontánea, diciéndole maestro, más allá de que tuvieran o no voluntad de acatar las enseñanzas, ¿no? Es como cuando alguien le dice, hola, profe. No quiere decir que escuchen lo que yo diga, ni hagan la tarea, ni mucho menos. Un saludo. Se reconoce que soy profe, pero de ahí en más, quién sabe. Y otro punto es, digamos, maestro con M mayúscula, ¿no? La voluntad de acatar lo que él está enseñando.
Entonces, como decía, el pueblo en los evangelios a menudo se dirige a él diciendo maestro, rabí. Era un título que se le daba a los maestros de la ley. A veces la palabra rabí, que se usaba en hebreo y arameo, también se decía raboni. ¿Se acuerdan? Cuando María Magdalena lo encuentra. Es una expresión que en la literatura judía de la época se reservaba para hablar más que nada de Dios. O sea que cuando ella le dice Raboni, es un título fuerte el que está diciendo, ¿no? De esa forma también aparece en la boca de Bartimeo, el ciego Bartimeo, en Marcos 10:51. También se podía usar con ironía el título. Hola, profe. No, con ironía, como diciendo, te la das de maestro, pero no sos tanto, ¿no? Por ejemplo, en la traición de Judas, cito de Marcos 14:45. Cuando vino Judas, se acercó luego a él y le dijo, Rabí, y le dio un beso. Tanto los besos como los títulos pueden ser engañosos. En Mateo 26:25 leemos que cuando Jesús le dice que uno de sus discípulos lo van a traicionar, Judas dice, ¿acaso yo, rabí? Y Jesús le contesta, tú lo has dicho. Entonces queda claro que simplemente, en los evangelios queda claro que simplemente utilizar el título maestro con respecto a Jesús no es garantía en sí misma de nada. Así como tampoco lo es decir, Señor, Señor. Mateo 7:21-23. Confesar y seguir a Jesús no pasa por lo meramente discursivo. Ni siquiera hacer grandes cosas en su nombre, milagros incluso, y no pasa por ahí. Se puede ser milagrero y no necesariamente reflejar lo que es Jesús, sino que en el Evangelio pasa por hacer la voluntad de Dios, que siempre tiene que ver con traer vida abundante, con expresar el amor a Dios y al prójimo. Agustín decía, hay muchas interpretaciones, lo dicen de doctrina cristiana, el Tratado sobre la Hermenéutica, hay muchas interpretaciones posibles y aún válidas de los textos bíblicos. Pero el criterio de la validez es que remarque el amor a Dios y el amor al prójimo. Y él dice después, y en paréntesis, el amor al prójimo incluye el amor a uno mismo. Qué interesante, ¿no? Entonces, seguir las enseñanzas de Jesús tiene que ver con amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Bueno, de todas maneras, aunque a veces aparezca de manera no necesariamente positiva, es un título que aparece mucho en los evangelios. A veces se deja traslucir la raíz aramea o hebrea, como en Juan, y otras veces se usa la palabra griega didaskalos, de la cual tenemos nuestra palabra didáctica, ¿no? A veces Lucas incorpora otra palabra más que se traduce como maestro al castellano, epístata, por ejemplo, en Lucas 8:24. Cuando están en la tormenta, están por naufragar, ¡maestro! Lo interesante es que Jesús presumiblemente no reunía las calificaciones clásicas de un rabino, pero el pueblo lo reconocía como tal porque él interpretaba la ley, la Torá, enseñaba en las sinagogas, aglutinaba un grupo de discípulos y discípulas, debatía con los escribas, resolvía disputas, justificaba sus enseñanzas sobre la base de la Escritura y usaba técnicas poéticas y didácticas para ayudar a sus estudiantes, sus seguidores, a recordar lo que había contado. Repite seguramente muchas veces algunas de las parábolas y de los ejemplos,
Y es una cultura oral, como sabemos. La gente está escuchando y está recordando. Entonces, como sabemos muy bien, cuando contamos una historia en la clase o en el sermón, la gente se acuerda más de eso que cualquier otra cosa que hubiéramos contado, ¿no? Pero a la vez, aunque todos los otros rabinos hacían este tipo de cosas, él era diferente a los otros rabinos. Por ejemplo, solía enseñar al aire libre. Había muchas mujeres entre sus discípulos. También había recolectores de impuestos e incluso niños y niñas. Se juntaba a comer a menudo con pecadores, entre comillas, con gente considerada pecadora. A diferencia de otros maestros que recibían como discípulos a gente que iba y decía, ¿puedo estudiar con usted? Él, en momentos claves, llamó a sus discípulos, diciéndoles, síganme. Entonces, los discípulos de los otros rabinos se consideraban discípulos de la tradición de sus maestros. Pero los discípulos de Jesús son discípulos de Él, de la persona, de manera personal y directa. El mensaje de Él no era solamente lo que Él decía verbalmente, sino que Él enseñaba con su vida, con lo que Él era, su persona, ¿no? Una de las expectativas mesiánicas que daban vuelta en esa época era que el ungido o el Mesías enseñaría con sabiduría divina. Y vemos esta esperanza en distintos grupos, por ejemplo, en los esenios de Qumrán y en los materiales rabínicos. Según el testimonio de los evangelios sinópticos, Jesús mismo se asume como maestro, inspirado por la sabiduría, por la jochma en hebreo, o la Sofía en griego. Inspirado también por el Espíritu, la Ruach o Pneuma. Jesús afirma que sus enseñanzas o palabras funcionan como revelación de Dios Padre. Miren qué fuerte. Mateo 11, 25, 26, Lucas 10, 21. Y pretende que sus enseñanzas funcionan como revelación de la divina sabiduría. Mateo 12, 42, Lucas 11, 31, Mateo 23, 37, 39. Bueno, no les digo toda la cita, fíjense en la concordancia, van a ver, ¿no? Sus palabras van a permanecer después que se desvanezcan los cielos y las tierras. Marcos 24, 35. Servirán como criterio para el juicio final. Marcos 8, 38 y paralelos. Y todo esto queda claramente ilustrado en la parábola de la persona sabia que construye su casa sobre la roca. Mateo 7, 26, 29 y paralelos. Quien oye y luego pone en práctica las enseñanzas de Jesús es como quien edifica su casa sobre un cimiento firme. Jesús el Maestro enseña a través de pequeños relatos o parábolas, paradojas. Jesús es muy hábil, tiene sentido del humor agudo, sabe con quién está hablando, se maneja con registros diferentes de acuerdo a sus interlocutores, esto lo vemos en los evangelios. Es vivo. Tiene que serlo para sobrevivir, aunque lo terminan matando, pero lo podrían haber matado mucho antes, ¿no? Tiene esa viveza de la persona oprimida, que sabe sobrevivir. ¿Se acuerdan cuando lo quieren matar en Nazaret y él sale? Me imagino la cara que habrá puesto para que no lo tiraran de la colina, ¿no? No se animaron. Entonces, enseña con todos estos juegos de palabras, preguntas. Cuando le hacen una pregunta, él contesta con otra pregunta. Eso es un indicio clave de la persona que sabe manejarse. En vez de dejar que el otro establezca los parámetros de la conversación, da vuelta la cuestión y dice, ¿y tú qué piensas? ¿No?
Decime vos, contestame mi pregunta, yo te contesto la tuya. Es irónico, usa paralelismos poéticos, dice cosas, dichos, refranes, metáforas, comparaciones, expresiones hiperbólicas, o sea, exageradas, de tal modo que lo que enseña queda registrado en la memoria de sus oyentes. Ofrece aforismos cortos cuya intención era dar que pensar, hacerlos pensar. A veces me imagino cómo hubiera sido escucharlo, cómo me caería, qué sé yo, en persona, ¿no? En esa época. Qué fuerte que sería. ¿Me animaría yo a seguirlo o sería yo como la joven rica, ¿no? Con todas las condiciones, pero menos mal que tenemos el Espíritu Santo y menos mal que tenemos la gracia y la virtud de lo post-pascual que nos ayuda a seguirlo. Porque me imagino que debe haber sido muy fuerte encontrarnos con él en esa época. Seguramente nadie estaba tomando apuntes por escrito y tampoco tenían el celular para hacer clic, clic, clic. Sino que fueron capaces en esa cultura oral de acordarse y de después transmitir sus recuerdos. Recordemos lo que nos decía Jocabé de las madres cuna que cantan repetidas veces las canciones de cuna a sus hijos, y la imaginaba a María cantándole el Magnificat muchas veces, metiéndole en la cabeza el Magnificat, criando a su hijo con eso. Él debe haber hecho algo de eso, repetir ciertas cuestiones para que les entrara a sus seguidores. Entonces fueron capaces más tarde de transmitir recuerdos de lo que él había dicho, obviamente con variantes. Por eso no son idénticos los textos, sino que posiblemente hay recuerdos de lo mismo que pasó desde distintos ángulos o cosas que pasaron más de una vez. En la figura de Jesús, el maestro, vemos que si bien enseña con gran autoridad, eso no lo lleva a la arrogancia. Es seguro, pero no es arrogante. Cosa que nos cuesta, creo, en nuestra sociedad. Él es humilde y es servicial. Y son actitudes que entonces y ahora no son características del sistema dominante. Su forma de ser maestro deshace las jerarquías habituales. Incluso les enseña a sus seguidores y seguidoras que no se hagan llamar maestros, ni padres, ni líderes. Porque estrictamente hablando, solamente Dios reviste las características de maestro, padre y líder. Mateo 23, 8 al 12. Sabemos que el papel de los maestros y de las maestras fue central en el cristianismo primitivo, como vemos, por ejemplo, en Hechos 13:1, 1 Corintios 12, 28 y 29 y Efesios 4:11. Ahora, Jesús enseña que los que lo reconozcamos como maestro y transmitamos sus enseñanzas, no lo debemos hacer de manera autoritaria, no debemos imponer, sino como Él encarnando el servicio. Juan 13, 12 a 17. Entonces, la autoridad no reviste o no reside en la dominación, sino precisamente en servir. Cuando pensamos en el liderazgo como servicio, ahí cambia la discusión acerca de quién puede o no estar en el liderazgo. Si es imponer, es un tipo de liderazgo. Si es servir, hay cierta gente que lo ha hecho desde siempre. ¿Será que esa gente era verdaderamente la líder todo ese tiempo? Pensemos entonces qué clase de liderazgo queremos encarnar, porque el de él es así, es esto. Entonces las enseñanzas de Jesús se oponen al pensamiento dominante de la época. El Imperio Romano decía traer una pax romana, una paz impuesta a la fuerza. Vamos a reventarlos y los vamos a bombardear y no va a quedar nada y así los vamos a dominar. Esta es la lógica que
sigue en pie, sigue. Lógico, claro, hay que dominarlos, hay que vengarse, hay que imponer. Si no, ¿cómo? Y entonces uno ve en las monedas de la época, porque estoy hablando de ese entonces, pero también de ahora, ¿no? Uno ve en algunas de las monedas de la época cómo un soldado romano amenaza a una figura femenina que representa a Judea cautiva. La amenaza con una lanza. Y la lanza, bueno, tiene sus niveles de significación, ¿no? Jesús, en cambio, bebiendo de las fuentes proféticas de Israel, propone otra cosa, propone una paz en la que la creación va a vivir en armonía, empezando por los más débiles y vulnerables, porque una sociedad muestra su grandeza o falta de grandeza de acuerdo a cómo trate a los más vulnerables. Una iglesia muestra su grandeza o falta de grandeza de acuerdo a cómo trate a los más débiles, empezando con ellos. Y ese talante es totalmente contrario al sentido común de su época y es contraria a nuestra época. Y se trasluce en todas sus enseñanzas. Por eso es que no las enseñamos a las enseñanzas. No las mencionamos porque son contrarias a la forma dominante de pensar que nos ha colonizado a todos. Nos ha colonizado en nuestros deseos, nos ha colonizado en nuestro imaginario, en nuestros hábitos. Aunque no tengamos, deseamos. Y entonces él dice que no, él se asume como maestro itinerante que no tiene propiedad privada, Mateo 8:20. ¿Le parece a él que el afán por acumular dinero o posesiones distorsiona a la vida humana? No es posible servir a Mamón y a Dios al mismo tiempo. Me acuerdo cuando mi marido trabajaba para el sector privado como abogado en Argentina y iban a nacer nuestras gemelas, entonces se quería tomar 2 días. Y cuando volvió al trabajo casi lo pierde porque dijeron, pero vos ¿a quién servís? No se puede servir a 2 señores. Pero estaban defendiendo a Mamón. Estaban diciéndole, si vas a servir a Mamón, no podés servir a Dios. O sea, tu modelo de masculinidad tiene que estar basado en servir a Mamón, no en este otro camino de tal vez ser un padre que acompaña y es responsable y todo lo demás. Miren cómo el sistema impone masculinidades autoritarias y desinteresadas y deshumanizadas. Y Jesús nos está mostrando otro camino. El templo no debe ser un espacio para transacciones comerciales, sino para que todos los pueblos puedan venir a alabar a Dios. Marcos 11:17. También él relativiza las reglas que tienen que ver con la comensalidad, con comer juntos. Y sus discípulos son acusados de no cumplir con las abluciones requeridas. No se lavan las manos de la manera ritual. Marcos 7:5. Son acusados de no ayunar cuando deberían ayunar. Marcos 2:18. Y él piensa al mismo tiempo que las limitaciones a la actividad impuestas en el día de reposo frente a las necesidades humanas inmediatas no tienen sentido. O sea, lo más importante es la necesidad inmediata del prójimo, no ser legalista con el día de reposo. No es que piense que esté mal hacer el día de reposo, por supuesto, está bien. Pero si hay alguien muriéndose al lado de uno no puede decir, mira, lo lamento, te veo el lunes. Jesús no se casa, que sepamos, no se casa. Siempre lo quieren meter con María Magdalena como si la única forma de que una mujer pudiera estar cerca de un maestro es que fuera la novia, o por no decir otra cosa, la amante. Ella era una discípula, no era otra cosa. No hay que explicarlo, bueno, tenía una pareja. No se casó. Se consideraba, y las expectativas de la sociedad decían que un hombre tenía que casarse. Como cuando en algunos ámbitos evangélicos un varón no se casa y la gente dice, ¿por algo será?
¿por qué no se casa? ¿Qué pasa? ¿No hay una presión? Casate para poder. Bueno, era así, había que casarse. No se casa, sino que su familia está compuesta por los discípulos y las discípulas, entendidos como hermanos y hermanas. Marcos 3:33. También relativiza las demandas de piedad filial, como vemos en su demanda radical a un potencial seguidor. Sígueme y deja a los muertos enterrar a sus muertos. Obvio, no quería decir que el padre se había muerto ese día y que tenía que ir rápido al velorio. Quería decir, me tengo que ocupar de mis padres hasta que ellos se mueran y después puedo hacer otra cosa. Les contaba a algunos que mi papá, que tiene 96, está por cumplir 97, me dice, ¿puedo hacer algo por vos cuando vayas a Guatemala? Le digo, sí, no te mueras. Por favor, seguí viviendo, porque está ahí, ¿no? La piedad filial, complicado el asunto, pero él relativiza las normas. Y yo me vine, pero quién sabe con él, nunca, yo siempre estoy pendiente. Si me llaman, porque está con el corazón así, que el cardiólogo me mira como teniéndome lástima cuando yo le digo, ¿y cómo vamos? No sabe lo que son esos pastores de la vieja escuela. Mi viejo fue pastor hasta los 89 años, empezó a los 15 y fue hasta los 89 años y dejó para cuidarla a mi mamá que estaba enferma, pero esos pastores viejos sí, así que tranquilos ustedes, tienen para rato. Bueno, él enseña que el camino de la paz no se logra a través de la venganza. La pax romana no va, o la pax americana, o la pax que ustedes quieran poner ahí. La forma que nos propone es amar incluso a los enemigos y a las enemigas, aun cuando el resultado de esas acciones no se vislumbre de inmediato. No es eficiente o eficientista o inmediatista el camino de Jesús. Es posible que no veamos los resultados de manera inmediata. ¿Se acuerdan de la paciencia que tuvo Dios con Jesús hasta que tuvo su edad como para empezar el ministerio público? Bueno, hay que tener paciencia también con los procesos y en una de esas nunca vamos a ver el efecto, pero no quiere decir que no haya. Lucas 6:33. Bueno, estas son enseñanzas duras, lo que les estoy contando a tal punto que me está dando calor. Parece que el entusiasmo mengua en un momento, ¿no? Y sus seguidores más estrechos se preguntan quién será capaz de observar estas demandas, aunque al mismo tiempo reconocen que tiene las palabras de vida eterna y lo están empezando a reconocer como el santo de Dios. A ver, les voy a leer el pasaje Juan 6, 67 a 69. A partir de entonces, muchos de entre sus discípulos se fueron y ya no andaban con él. Les dijo Jesús entonces a los 12, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tienes las palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el santo de Dios. Es súper poderoso ese pasaje, ¿no? Pedro por ahí hace las cosas bien, no siempre, igual que nosotros. Entonces, quienes tratamos de seguir hoy a Jesús, a menudo sentimos esa misma tensión paradojal entre el deseo de conocerlo mejor y la sensación de que sus enseñanzas son difíciles de poner en práctica. Este mandamiento de poner la otra mejilla o caminar la segunda milla de Mateo 5, 38 a 42, históricamente han causado consternación y resquemor entre sus seguidores, a quienes les puede parecer que esta parte de lo que él dice celebra la debilidad y la pasividad. Entonces muchas veces esas instrucciones son simplemente dejadas de lado, porque obviamente nuestra reacción es defender, devolver. Yo que tengo el apellido Bedford, cuando los ingleses trataron de invadir Argentina, invadieron Buenos Aires 2 veces en el principio del siglo XIX, y el general inglés se llamaba Beresford, muy parecido. Entonces, cuando estaba en la escuela primaria todos los años, era la pelea, porque decían, vos sos de las invasiones inglesas, y yo tenía unas ganas de devolver mal por mal.
cómo responder a estas enseñanzas de Jesús, pero sin ser pasivos, sin actuar desde el miedo, ¿no? Pero da la casualidad que en realidad tratar de cumplir con estas enseñanzas y estar profundamente comprometidos con la resolución o la resistencia no violenta, la resolución no violenta de conflictos, es un acto poderoso que cuestiona el sentido común dominante de cualquier sociedad, porque el sentido común nos dice que es válido escalar las agresiones como remedio para solucionar los conflictos. Miren lo que está pasando en Israel y Gaza en este momento. Escalaron como remedio supuestamente para solucionar el conflicto. Todos sabemos que eso no va a funcionar. En cambio, la resistencia no violenta de Jesús, que dicho sea de paso, hay cristianos, teólogos palestinos en Cisjordania, en Belén, hoy mismo, que son seguidores de Jesús de una manera no violenta, en medio de una sociedad muy violenta. Vale la pena leer lo que ellos sacaron una carta abierta a los cristianos del mundo, vale la pena ver qué dicen. Entonces, lo que hace la resistencia no violenta de Jesús es exponer la injusticia de una sociedad que utiliza la fuerza como instrumento para mantener la dominación. Y quienes siguen el camino de resistencia no violenta de Jesús suelen provocar la ira de quienes no quieren que se cuestione la supremacía establecida de la violencia. Ustedes son unos ingenuos. Jesús no respondió con violencia armada cuando lo arrestaron ni dejó que lo hicieran sus seguidores. Y ojo, hay estudios muy interesantes a nivel global. Una mujer que lo estudia se llama Chenoweth, es una profesora de Harvard que estudia los movimientos violentos versus los movimientos no violentos y los cambios que logran en la sociedad civil respectivamente. Y según sus estudios, y ella empezó muy escéptica en cuanto a la resistencia no violenta, son más efectivos los movimientos no violentos. Logran más cambios. Y se pueden lograr cambios nada más que con el 5% de una población que esté activa en ese movimiento. 5%. Ahora, si nosotros como cristianos somos el 5% más de una sociedad, imagínense los cambios que podríamos lograr de manera no violenta si aplicáramos las enseñanzas de Jesús. Pero la lógica hegemónica nos tiene absolutamente colonizados y colonizadas. Y yo lo entiendo, desde la violencia interna que tenemos es fuerte, desde cuando los chicos se portan ¡cállate! ¿No? Los hijos hasta la agresión en la calle, manejando, se va la violencia, la no violencia por la ventana, la ventanilla del auto. No digo que sea esto nada fácil, pero es interesante ver cómo él se oponía a la lógica de la venganza y de la violencia como estilo de vida. Se defendía, no era que no se defendiera, pero se defendía de manera no violenta ante sus acusadores. Era ágil verbalmente, usaba la chispa. Recuerden cómo él defendió a la mujer acusada de adulterio, que era un acto violento. El tipo que se había acostado con ella no estaba. Él se fue. La agarraron a ella, la iban a matar. Y él, tranquilo, dibujando o escribiendo, la defiende, pero no la defiende de manera agresiva. No dice, yo los voy a reventar a ustedes, los voy a apedrear, les voy a mandar un rayo. Hace algunas preguntas y terminan yéndose los que la iban a matar. O piensen cómo pone freno a la tontera de sus discípulos que se están peleando por ver quién sería el más poderoso e importante. Marcos 9, 33 a 37. Hace actos que son vigorosos. Recuerden que no dudó en volcar las mesas de los mercaderes en el templo. Fue un acto simbólico poderoso de solidaridad con los que estaban excluidos de ese espacio porque estaba lleno de esas mesas, pero no mató a nadie, es decir, no agredió a nadie, fue un acto simbólico con objetos. Su camino de resistencia no violenta no tuvo que ver con la pasividad, con el miedo ni con el sometimiento, sino con su conciencia del poder transformador de Dios,
que es el amor de Dios. El amor de Dios es más fuerte que el odio. ¿Lo creemos o no lo creemos a eso? O lo creemos escatológicamente, pero por ahora odiemos un poquito por la duda. Él es consecuente y nos muestra ese amor que no es coercitivo, sino que nos saca del ciclo de la violencia y contraviolencia y contraviolencia y contraviolencia, el espiral del abuso, el espiral de la violencia. Jesús muestra que sabe que el poder político de cualquier Estado, no importa cuál Estado, deriva de la obediencia de los sujetos a quienes se gobiernan. Si el pueblo no obedece, si todo el pueblo se pone de acuerdo y no obedece, los líderes no tendrán poder. Por eso los romanos le tenían miedo, porque veían que era peligroso para ellos este tipo de discurso. Si los sujetos de un Estado o de cualquier organización, la gente sujeta por ese Estado, reconoce que ellos son la fuente de poder que tiene ese Estado o esa organización, pueden rehusarse a obedecer y así le quitan el poder a sus líderes. Jesús nos enseña a quitarles la lealtad a las personas, instituciones y estructuras que detentan el poder de modo tal que haga daño, aunque lo hagan en nombre de Dios. Aunque se digan piadosos, hay que quitarles la obediencia a quienes usan el poder para oprimir a los demás. Eso es lo que Jesús está haciendo y es lo que nos enseña y es el motivo, uno de los motivos por los cuales lo matan, porque entienden muy bien los romanos el peligro de lo que él propone. Leamos, pensemos un poquito con detenimiento a esta cuestión del amor al enemigo, poner la otra mejilla, regalar la capa. Yo siempre siento culpa porque tengo varios tapados y camperas, o no sé cómo le dicen ustedes, chaquetas, porque vivo en Chicago, no son los climas de Galilea ni de Judea, pero siempre digo, debería regalar parte de esto, porque Jesús dijo con uno solo, ¿no? Un solo abrigo basta. Y el tema de la segunda milla. Si vemos esto con detenimiento, nos damos cuenta que lo que Jesús nos está enseñando es a quitarle a nuestros enemigos y abusadores, los que detentan el poder y tienen la capacidad de dominarnos, le quitamos ese poder de dominarnos, ese poder de humillarnos y subyugarnos. Los soldados palestinos los soldados romanos que ocupaban Palestina podían obligarle a la gente a caminar, llevar sus cargas por 1000 pasos, una milla, entre comillas. Entonces Jesús lo que dice es, ustedes muéstrenle al soldado que no van a jugar de acuerdo a sus reglas, sino que van a ofrecer, ¿te puedo llevar la carga otra milla más? Es decir, está cambiando el marco de referencia y le está diciendo indirectamente al opresor, ¿sabe qué? Usted a mí no me va a imponer su paradigma en esta interacción. Obviamente, el sujeto subalterno estaba en una condición de inferioridad de poder, pero está cambiando el marco de la conversación con el que tiene más poder sobre él. No es que literalmente ahora yo tenga que llevar, no sé, la mochila de alguien una milla más. Hoy tengo que buscar cuál es el equivalente en mis momentos de interacción y cómo yo puedo revertir o cambiar el paradigma que me están imponiendo. Lo mismo ofrecer la otra mejilla. Era una forma de decirle indirectamente a una persona con mayor poder, no me insulte mostrándome el dorso de la mano. Se pegaba así. Ustedes lo ven en las películas cuando hacen así, bueno, voy a tirar el micrófono, voy a pegarle el micrófono con el dorso de la mano, como diciendo, yo no te voy a mostrar la palma porque sos un inferior. Mostrar la palma era estar de igual a igual, mostrar el dorso era decir, sos inferior. Entonces, si te pego así y me mostrás la otra mejilla, me obligás a pegarte así. Y eso es decir, estamos de igual a igual. Eso no es decir, a una mujer,
que el marido es abusivo, entregate a que te peguen. Era un ejemplo que da Jesús para decir, vas a cambiar el paradigma de esa relación. La mujer a la cual le estén pegando tendrá que buscar alguna manera de cambiar ese paradigma. Porque, ojo, estos pasajes se pueden usar para obligar, por ejemplo, a que una persona se quede en una relación abusiva. Y no ese es el objetivo de Jesús, sino de cambiarle el paradigma al abusador para que deje de maltratar a la persona. Por ejemplo, un niño que está siendo sometido a maltratos por sus compañeros en la escuela, la idea no es que siga estando sometido a los maltratos, sino que busquemos creativamente maneras de ayudarlo para que salga de ese paradigma. Por ejemplo, que tenga otros compañeritos que lo acompañen como amigos. Hay muchas formas no violentas de revertir las situaciones de acuerdo al tiempo y al lugar y a la cultura, ¿no? Entonces, esas técnicas o tácticas no violentas no son una garantía de solución, no necesariamente cambian todo lo sistémico, no siempre funcionan, pero nos ayudan a evitar a que escale la violencia y reafirman la humanidad y la agencia de la persona que se halla en una situación vulnerable. Tiene agencia, puede revertir el paradigma reinante, puede cambiar los términos de la situación y a la vez es humanizar al enemigo y decirle no tenés que actuar deshumanizantemente hacia el otro, deshumanizadoramente hacia la otra persona, ¿no? La lógica de la violencia normalizada en nuestras sociedades nos insiste que la única manera efectiva de defendernos o de lograr cambios es a través de la fuerza bélica o del conflicto armado. El discurso de la supuesta mano dura, voy a venir y voy a limpiar con todo y voy a sacar a los corruptos, que siempre son los más corruptos ellos, los que sacan a los corruptos, la mano dura. Algunos vislumbran eso en la Biblia, el Dios vengativo que va a reventar a los malos. Pero, como les decía, la forma de Jesús, la forma de la resistencia no violenta, puede ser altamente efectiva. Fue lo que vio Gandhi, fue lo que vio Martin Luther King. Está bien, los mataron. No es fácil el asunto. Pero que logran cambios con esa forma, ¿no? Ahora digo, ¿qué pasaría si nosotros que seguimos a Jesús realmente nos comprometiéramos con este camino de la resistencia no violenta a la injusticia y al mal? Si no estuviéramos vinculados a la mano dura, a la venganza, a la imposición armada, al colonialismo. Si nosotros los cristianos nos comprometiéramos con estas enseñanzas, ¿cómo cambiarían nuestras sociedades? Miren que ya con el 5% se logra mucho, ¿eh? Los métodos no violentos, especialmente cuando se les dedica una fracción de la atención, la organización y el apoyo económico que suelen recibir las Fuerzas Armadas, también las policiales y las paramilitares, son maneras efectivas de revertir situaciones. Imagínense si nosotros prestáramos y pusiéramos un poquito de la atención y de la energía y del dinero que recibe todo el sistema bélico. Si pusiéramos eso en las alternativas a la manera de Jesús. Eso es lo que hacían los cristianos en los primeros años. Se rehusaban a participar en las Fuerzas Armadas. Ahora, para Jesús no se trata simplemente de protestar en contra de la violencia, sino de mostrar maneras concretas en situaciones puntuales e imaginar posibilidades para el cambio. Hoy, por el poder de su Espíritu Santo, nos sigue ayudando a desarrollar formas no violentas de confrontarnos con la violencia personal y estructural. Jesús no nos enseña a someternos, porque alguien me preguntaba, ¿vos tuviste un momento que te alejaste de Jesús, qué sé yo, del camino en tu vida? No. Estaba pensando, ¿por qué no? ¿Por qué nunca me alejé? ¿Por qué no me fui? Siendo rebeldona, ¿no? Porque el camino de Jesús es rebelde. Es más rebelde que cualquier camino del mundo. Entonces, ¿por qué me voy a ir del camino de la fe para ser rebelde si puedo ser rebelde y contrahegemónica
en el camino de Jesús, no me hace falta irme. Y gracias a Dios no tuve iglesias que me aplastaron, ¿no? Como es el caso de algunas personas que se tienen que ir para mantener la cordura. No, tuve iglesias que fueron iglesias donde pude crecer y aprender. Entonces, Él no nos enseña a ser sometidos, pasivos, mojigatos, sino que nos ayuda a buscar soluciones que cuestionen y transformen la lógica de la violencia que penetra en nuestras sociedades y que penetra en nuestra conciencia para poder transformarlas. Esto también ocurre en nosotros cuando nos permitimos ser instrumentos del amor de Dios hacia nuestros enemigos y nuestras enemigas. Y qué difícil que es. Miren la cara de los discípulos acá, varones, cuando Él está hablando con la samaritana. Las caras que ponen. ¿Qué está haciendo este? ¿Qué habla con esta mujer? Bueno, ese pasaje de Juan 4 es fabuloso, me da para 5 horas de ponencia, pero no lo vamos a hacer, no se asusten. Pero Él está hablando con alguien que la gente percibía como una persona non grata. Tal vez una enemiga, ¿no? La samaritana. Nos enseña a mirar a la gente como Dios la mira, como Dios la ve. Entonces, esto es ir más allá del amor por los que nos aman y las que nos aman. Cuando funciona bien la familia, es bastante fácil amar a esa gente, ¿no? Que lo rodea a uno, porque es gente que a uno, devuelven el amor y es todo un ciclo de amor y es todo fabuloso. Diferente es amar al enemigo, amar a la enemiga, verlos como seres humanos que necesitan ser transformados al igual que nosotros. Y cuando los amamos nos recuerda no solamente que ellos son capaces de cambiar, sino que nosotros somos capaces de cambiar. Nosotros, nosotras, somos seres humanos que podemos ser transformados y transformadas. Pero en cambio, cuando odiamos a alguien y devolvemos mal por mal, replicamos sus acciones, empeoramos la situación en vez de mejorarla. Nos vamos como petrificando, ¿no? En ese odio mutuo. Entonces Jesús muestra en sus acciones cómo se puede romper el ciclo de violencia y contraviolencia a través de sus gestos imaginativos, valientes, abriendo el espacio para la transformación. Entonces, aunque sea lo más fácil, el camino fácil es devolver el mal por el mal, odiar a los que nos odian, odiar a la gente que nos hace mal. Yo especialmente, fácilmente puedo odiar a cualquiera que le toca un pelo de la cabeza a mis hijas. Siento un odio, pero lo reviento. Pero no es lo que nos propone Jesús como forma de salir de esas cuestiones, sino que nos propone otro camino. Y como les decía, en las primeras décadas, los cristianos, los seguidores de Jesús, se rehusaban a participar del servicio militar, se rehusaban a participar en la guerra. Y Celso, que era un crítico del cristianismo del siglo II, dice lo siguiente, y miren si no es lo que dice la gente hoy. ¿Qué pasaría si todo el mundo actuara como ustedes? O sea, se vendría abajo el imperio si todo el mundo actuara como ustedes. Y esta es una lógica que seguimos escuchando hoy. Vives en este país y te compete protegerlo de sus enemigos. ¿Qué pasaría si todos actuaran como tú? Estaríamos a la merced de nuestros enemigos. Es la lógica. Los anabautistas en Europa, en el movimiento de la Reforma Radical, los mataban por eso. Porque decían, si vienen los turcos, o sea, los musulmanes, a invadir, nosotros no nos vamos a defender, porque no creemos que haya que usar la espada. Y los ahogaban, los mataban, los descuartizaban. ¿Por qué? Porque cuestionaban la lógica de nosotros estamos unidos en nuestro odio por el otro. En vez de enseñar al otro, como veo que es el lema, enseñar a otros es odiar a otros para ser unidos. Jesús rompe esa lógica. Entonces, esta lógica de Jesús no ha sido la lógica mayoritaria de los cristianos y de las cristianas a través de los siglos. Hemos
nos hemos dejado convencer por la lógica dominante, hemos aceptado la intervención militar, la participación cristiana en la guerra y en otras formas de violencia armada como algo necesario hasta que Cristo vuelva. Pero Jesús de Nazaret, nuestro maestro, nos orienta de otra manera. Nos enseña a no devolver violencia por violencia, ataque por ataque o guerra por guerra. Cuando decía que su reino no era de este mundo, Juan 18:36, no quería decir que se estaba distanciando de la realidad de esta tierra, sino que estaba manejándose de acuerdo a una lógica que no es la lógica dominante de este siglo, de esta época. Su ministerio muestra que estaba profundamente involucrado con este mundo, con la gente, con su sufrimiento. Estaba diciendo que el reino de Dios no se rige por la lógica de la violencia, de la intimidación y de la venganza que caracteriza a los imperios humanos y a menudo también a nuestras relaciones humanas, cotidianas. Por eso les pidió a sus seguidores que no lo defendieran con violencia armada cuando lo arrestaron. Guarden esas espadas, por favor, ¿no? En sus enseñanzas acerca del reino de Dios, Jesús nos muestra la posibilidad de un camino más excelente, 1 Corintios 12:31. Ojo, ese pasaje no es solamente para un casamiento. También es para cómo nos manejamos en el mundo, en la cotidianidad, en todos los días. Un camino más excelente para relacionarnos con Dios y la creación. Él nos enseña a vivir de una manera diferente al que se espera en el sistema dominante. Nos da ejemplos creativos de su propio contexto para mostrarnos cómo se hace. Y nos envía el Espíritu Santo que nos ayude a descubrir ahora y acá cómo resistirnos al mal y cómo vivir de manera no violenta en nuestros contextos, empoderándonos para vivir en esperanza según la lógica del reino de Dios mientras esperamos su retorno. Hechos 1, 10 a 11. O sea que sin el Espíritu Santo vamos muertos, porque sin el Espíritu Santo no vamos a poder tener esas ideas creativas para saber cómo implementar lo que Jesús nos enseña en el acá y el ahora. Por eso, cuando la neumatología es débil, se cae toda la estantería. Necesitamos una neumatología fuerte que nos ayude a conectarnos con la cristología y con el camino de Jesús. Es absolutamente necesario. Ahí es que empezamos a ver posibilidades donde nos parecía que no había posibilidades. Cuando Él cura a los enfermos y echa fuera a los demonios, Jesús nos brinda señales y anticipaciones de la manera de gobernar o de reinar de Dios. Nos acerca a una manera de vida que confronta y lucha contra la enfermedad, la alienación, la pobreza, la violencia, todo tipo de injusticia. Y para hacerlo Él se tiene que enfrentar contra la dominación al parecer intransigente de los poderes y de los principados, de todas las fuerzas demoníacas e idolátricas que oprimen espiritual y materialmente a los seres humanos. En su forma de vivir, provee la alternativa de Dios a las cosas tal como siempre se hicieron. Eso nunca se hizo acá. Bueno, justamente ahora es hora de cambiar. Tenemos que cambiar por la fuerza del Espíritu. Por eso en Jesús y a través de Jesús se nos acerca al reino de Dios. Se dice que Jesús es el reino de Dios en persona. Nos muestra cómo es ese reino de Dios. Por lo que pasamos al tema de este reino de Dios, que no es nada sencillo. Si Jesús hecho carne es el reino de Dios en persona, quiere decir que el reino de Dios debe poder encarnarse. Volvemos a este tema de la encarnación. No podemos construir el reino de Dios. En algunas teologías se habla de vamos a construir el reino de Dios. A mí me parece que está mal dicho, que no podemos construir el reino de Dios, pero podemos participar en la anticipación de algunos elementos de ese reino venidero, ahora y aquí. Es decir, no podemos lograr la utopía sobre la tierra, pero sí podemos vivir por anticipado según la lógica del reino, de manera contrahegemónica, de manera en contra del sentido común dominante. El reino de Dios no está todavía totalmente realizado, pero tampoco es algo solamente futuro, sin injerencia en el presente, sino que adelanta su presencia sin limitarse únicamente a mi corazón, a lo interior, a lo personal y existencial. El reino de Dios tiene implicancias concretas para nuestra vida sobre la tierra, ahora y acá.
Entonces el movimiento de Jesús nunca va a ser idéntico a las instituciones humanas, ni estará reducido a ellas, aunque a veces el reino de Dios utilice a esas instancias. Es decir, el reino de Dios no se limita a la iglesia, aunque la iglesia sea sierva del reino de Dios. O decía Ignacio Ellacuría, está llamada a convertirse al reino de Dios. La iglesia es eso que sirve para ayudarnos a actualizar ese reino. Sierva del reino. El reinado de Dios es de Dios, de Dios. Es decir, que remite a Dios. Decir que Dios reina significa que salva, libera, transforma acorde a su carácter, con gracia, justicia y amor manifestados en el Hijo y actualizados en el Espíritu. Ahora, como tal, ese reino choca contra cualquier otro reino que quiera atribuirse la hegemonía y demande nuestras lealtades últimas. Generalmente ese reino que se atribuye las realidades últimas y las lealtades últimas en nuestro mundo es el reino de Mamón, el reino del dinero, el reino de la lógica de acumulación. Pero sea el reino de Mamón, sea el reino del imperio de turno, sea el reino de la muerte, sea el reino de la violencia institucionalizada, sea el reino de cualquier otra fuerza que nos quiera separar del amor de Cristo, esa realidad, este presente siglo malo, como dice Pablo en Gálatas 1:4, esas realidades chocan con el reino de Dios. Entonces acá es que se nos complica la cosa, porque uno quiere vivir como armonizando un poco Mamón con el reino de Dios, como, bueno, a ver si puede haber una convivencia pacífica. Porque chocamos cuando empezamos a vivir de esta manera con los principados y las potestades que son leales a estos otros reinos. Y eso puede conllevar persecución y hasta muerte, como de hecho experimentaron no solamente Jesús, Esteban, Santiago, Pedro, Pablo, muchos de los otros seguidores de Jesús y las seguidoras de las primeras épocas y hasta hoy. Y la iglesia vive expuesta a esta tensión y a esta tentación. Y si nos acomodamos un poquito porque estamos bien en este pequeño pueblo muy feliz, no queremos chocar. Muchas veces hemos buscado maneras de acomodarnos al poder imperante simplemente para sobrevivir, para poder seguir existiendo, pero el precio de ese acomodamiento muchas veces es que se diluya el Evangelio. Por eso digo, no nos acordamos de las cosas que Jesús nos enseña. Jesús el Maestro, queda relegado. Lidiar con el tema del reino de Dios en la cristología nos obliga a confrontarnos con las ambigüedades de la historia de la Iglesia, todas las veces que nos acomodamos y nos seguimos acomodando, con la dificultad del seguimiento a fondo de Jesús. A ver cómo andamos de tiempo. Bueno, quiero ir salteando algunas cuantas cosas que después, si salen las preguntas, las tocaré. Una de las consecuencias claves de retener al reino de Dios en el centro de la cristología es que nos devuelve una y otra vez a los hechos y a los dichos de Jesús tal como se los recuerda en los evangelios. Ese Jesús perturbador, ese Jesús que demanda lealtad y promete gracia, que actúa de un modo que incomoda a los poderosos y las poderosas y alegra a los pequeños y las pequeñas. Ese Jesús que disfruta de comer y beber con sus amigos y sus amigas, que llora ante la muerte de un amigo, que lamenta la dureza de corazón de los suyos, que se alegra al bendecir a los niños y a las niñas. El Jesús que lucha en contra de las fuerzas de la muerte y de la enfermedad, pero para curar necesita la colaboración de quienes le piden ayuda. ¿Se acuerdan que había lugares donde no podía realizar señales porque la gente no colaboraba? Ese Jesús nos recuerda que con ser buenos y recatados y mojigatos y evangélicos y buenitos no basta. No nos llama a la piadosidad,
Él nos da todo y nos pide todo. Ese Jesús con su mensaje del reino de Dios es el que nos ayuda a confrontar las dificultades de hoy gracias al accionar de su Espíritu. Entonces, el contenido principal de lo que Jesús el Maestro enseña tiene que ver con lo que él llama el reino de Dios, que es la forma de organizar nuestras vidas y nuestras interacciones en el mundo para que reflejen la forma de ser de Dios. Y la forma de ser de Dios, sabemos, en gran parte por Jesús mismo, es amor, compasión, justicia, no violencia. A raíz de su forma de ser y de traer el reino de Dios, como le manda decir a Juan el Bautista, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado y bienaventurada los que no hallen tropiezo en mí. Mateo 11, 5, 6 y Lucas 7, 22, 23. Entonces, por definición, vivir de acuerdo a la lógica de Jesús significa oponerse a la forma de ser de este sistema, donde prepondera, como hemos visto, el dinero, el poder, el control sobre los demás, el odio y la violencia. Cuando nos olvidamos de que Jesús es el Maestro y desestimamos el contenido de lo que Él enseña, que es una enseñanza encarnada en su vida misma, en sus palabras y en sus hechos, el mensaje del Evangelio se diluye en cuanto a buena noticia. No puede ser buena noticia si no está comprometida con esta materialidad que Él nos trae, que Él nos enseña. Por eso la encarnación no es solamente de Él, también es nuestra, la encarnación en el reino. Cuando se diluye, entonces esta cuestión pasa a ser una cuestión abstracta que poco tiene que ver con lo concreto y material de nuestra vida diaria. El reino de Dios se manifiesta en la cotidianeidad también, en lo concreto y material de nuestra vida. Y finalmente, para concluir con esto, con esta parte de Jesús el Maestro, que cuando entrábamos un compañero dijo, bueno, Jesús el Maestro, como diciendo esto es como más potable, no sé. No sé si es más potable esto. Lo de María, bueno, ahora ya parece como, bueno, sí, ya está, pero esto, uy, qué fuerte que es lo que enseña Jesús, ¿no? Pero quiero concluir con algo sobre el Espíritu de Dios, que es la garantía de justicia. Lucas nos subraya que Jesús comienza su ministerio en el poder del Espíritu, Lucas 4:14. Y la Ruaj, o sea, el Espíritu no viene solamente al final, el Espíritu está desde el comienzo. Y su presencia se vislumbra desde la concepción de Cristo, desde su nacimiento, y ahora aparece como el motivo y la fuerza por los cuales Jesús es capaz de enseñar efectivamente en las sinagogas de Galilea, en el 4:15. En su descripción de la visita a la sinagoga de Nazaret, de Lucas 4, Lucas nos muestra paradigmáticamente cómo eran esas clases magistrales de Jesús, que no duraban tanto como esta, por cierto. Él en unas pocas palabras ya lo logra, ¿no? El sábado, como es su costumbre, entra a la sinagoga, en este caso la de su pueblo natal de Nazaret, o bueno, su pueblo donde él vivía, de Nazaret. Y Lucas nos comunica con este detalle algo que como cristianos y cristianas actuales conviene que no nos olvidemos. Jesús no era cristiano, Jesús era judío, era practicante fiel de su tradición de fe. El culto del sábado solía tener dos partes, un comienzo marcado por la oración y la bendición y una segunda mitad que incluía la lectura de la Torá. Y ya en el primer siglo comenzaba a consolidarse un ciclo fijo de lecturas sabatinas de la ley, junto con lecturas más o menos libres de los profetas y homilías interpretativas de los textos. Entonces se solía leer un pasaje corto en hebreo que luego se traducía al arameo. Recuerden que el hebreo no era el idioma que estaban hablando, se traducía al arameo o al griego, de acuerdo a donde fuera la sinagoga. Jesús probablemente hablaba arameo. Jesús lee e interpreta una porción tomada de Isaías 61, 1 y 2. Y en la versión del episodio que nos ofrece Lucas se trata de una cita textual casi de la Septuaginta, es decir, de la traducción griega del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea. Pero le agrega una frase de
Isaías 58:6, poner en libertad a los cautivos. Si tomamos este texto como descripción del ministerio de Jesús, el Maestro, vemos en primer lugar que el Espíritu de Dios está sobre él y posibilita todo el resto. El Espíritu es la garantía de la justicia de su accionar y lo marca como el ungido, es decir, como el Mesías o el Cristo de Dios. En el Antiguo Testamento, ustedes recordarán, se ungía a los reyes como señal de su elección, por ejemplo, en 2 Crónicas 23:11. Aquí la unción no es con aceite, sino con el Espíritu. En Lucas Hechos, esta referencia al Espíritu que unge a Jesús y mora sobre él funciona como recordatorio de su bautismo y del descenso del Espíritu sobre él en forma corporal, de Lucas 3:22. También señala hacia adelante, hacia la presencia del Espíritu, con el movimiento de Jesús a partir de Pentecostés, Hechos 2:4, y hasta hoy con el prometido derramamiento del Espíritu sobre toda carne de Hechos 2:7. Entonces el Espíritu de Dios es quien envía y faculta a Jesús para dar las buenas nuevas a las y los pobres, sanar a las y los quebrantados de corazón, pregonar libertad a las y los cautivos, vista a las y los ciegos, liberar a las y los oprimidos y predicar el jubileo, el año agradable, que tiene implicancias económicas de Dios. Los verbos centrales de esta obra mesiánica facilitada por el Espíritu de Dios tienen que ver con la comunicación, pregonar, predicar, anunciar, con la sanación, quebrantamiento y ceguera, con la liberación, opresión y cautiverio. Entonces, estos tres ejes transversales, comunicar, sanar y liberar, aparecen a través de todo el ministerio de Jesús y de su forma de enseñar. Jesús enrolla el libro, se lo devuelve al ministro y se sienta. Y toda la congregación tiene los ojos sobre él, espera en suspenso, con los ojos clavados. ¿Qué dirá el carpintero, el hijo de José? Cuando abre la boca, habla de un modo que nos impresiona. Seguramente las y los aldeanos sienten cierto orgullo por este hijo de la comunidad que se está haciendo conocer como maestro en toda Galilea. Sin embargo, el contenido de sus palabras los golpea. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No sabemos qué más habrá dicho. Lucas nos relata solamente el comienzo de su discurso, pero queda claro que Jesús está dando a entender que como ungido del Espíritu de Dios, hará carne las promesas mesiánicas de los profetas. Sus oyentes oyen esa presunción y reaccionan incluso con violencia. Sin duda, seguir a Jesús como nuestro Maestro en la fuerza del Espíritu nos lleva por caminos inesperados, a veces sorpresivos para nuestras aldeas, entre comillas, de origen. Responder a sus enseñanzas requiere asumir no solamente una aceptación intelectual de verdades, sino un camino encarnado. Al vivir según lo que nos ha enseñado, no lo hacemos como quien pone en práctica la ética de algún filósofo distante y desconocido. Lo hacemos desde la familiaridad de quienes lo conocemos como nuestro amado hermano.